Bueno, a continuación les vamos a presentar nuestra videoconferencia de trastornos de ansiedad generalizada y depresión. Las integrantes son Carol Coral, Caterine Díaz, Paola Muñoz y Ángela Paz. El trastorno de ansiedad generalizada, TAG, se caracteriza por ansiedad cognitiva excesiva y síntomas físicos generalizados y persistentes. Se dice que en la población general la prevalencia a un año es de 1.5 y de 5%, en clínicas de ansiedad del 12%, en el sexo femenino, que es el más afectado en cuanto a las 2/3 de los casos, y en Colombia en el último año hay una prevalencia del 0.7, en mujeres del 0.5 y en hombres del 0.9. En cuanto al curso de la enfermedad de los trastornos de ansiedad generalizada, se dice que es una enfermedad crónica ya que puede seguir afectando 12 años después de su diagnóstico. Alrededor de la mitad de los pacientes refieren que su inicio fue a la niñez o en la adolescencia. El curso tiende a ser crónico y fluctuante con atenuación en periodos de estrés. En cuanto a su etiología, encontramos que hay dos aspectos, aspecto biológico y el aspecto psicológico. En cuanto a los aspectos biológicos, se dice que es probable que este trastorno tenga un compromiso genético, siendo heredable en un 32% y el resto se atribuye a factores ambientales. Otros estudios han mostrado la disminución en el número de los receptores GABA benzodiazepínicos. Otros receptores implicados son los serotoninérgicos, agonistas del receptor de serotonina 5-HT1A y receptores centrales de adenosina. Otros neurotransmisores de posible importancia en la ansiedad son el ácido glutámico con sus acciones en los receptores de N-metilaspartato y el factor liberador de corticotropina. En cuanto a los factores psicológicos, encontramos dos aspectos muy importantes que son la teoría psicoanalítica y la teoría del aprendizaje. En cuanto a la teoría psicoanalítica, dice que se enmarca dentro del concepto del conflicto intrapsíquico, que consiste en determinadas pulsiones internas que buscan hacerse conscientes y realidad externa que interfiere con la expresión de dichas pulsiones. En cuanto a la teoría del aprendizaje, encontramos dos, que son la percepción de amenaza personal, que incluye la ansiedad, que es una respuesta a la percepción de peligro y se puede volver crónica por la tendencia a dar excesiva atención a posibles peligros, y la percepción de bajo control, que es una tendencia general a tener una baja percepción del control personal sobre eventos cruciales, ya sean internos o externos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el sistema cardinal es la ansiedad cognitiva manifestada por preocupación o temores exagerados en relación a la salud, aspectos económicos, laborales y familiares. Estas expectativas aprensivas se asocian al menos a 3 de los siguientes 6 síntomas, como son desasosiego o inquietud motora, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, en donde esa tensión muscular o motora puede causar diversas algias, temblor o dificultad para relajarse. Y por último, el trastorno del sueño o dificultad para conciliarlo, mantenerlo o sueño inquieto no reparador. En cuanto a otras manifestaciones clínicas, encontramos los síntomas de hiperactividad autonómica. Estos síntomas de hiperactividad autonómica son dificultad para respirar, palpitaciones, mareos, sudoración excesiva, sequedad de la boca, poliaquiuria, náuseas y diarrea. En cuanto al tratamiento, en el tratamiento pues encontramos que son varios objetivos dependiendo de que si es a corto o a largo plazo esta enfermedad. En cuanto al objetivo a corto plazo, son la reducción de síntomas a un nivel tolerable. Objetivo a largo plazo es la remisión total. Encontramos también una clasificación según los síntomas, si son leves o ya son moderados o graves.
Si los síntomas son leves, más factores estresantes psicosociales, tiene que ser un manejo no farmacológico, y si los síntomas son más severos y duraderos, se debe combinar esto con el tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento no farmacológico, es preciso recordar que una parte importante del tratamiento está constituida por la evaluación, incluyendo el examen físico y la explicación respectiva acerca de la ausencia de la enfermedad física. Estas medidas no solo ayudan a descartar otras enfermedades, sino que alivian la ansiedad y sirven para establecer una adecuada relación médico-paciente. Siguiendo con el tratamiento no farmacológico, está lo que es la psicoeducación, que esta consiste en comunicar un diagnóstico específico que no debe expresarse en términos como usted no tiene nada o son solo sus nervios, o emplear o relacionar esto con el estrés. Se debe explicar el diagnóstico y que se trata, evitando de culpabilizar al paciente y ofreciendo un pronóstico alentador. La psicoterapia de apoyo presupone que es una buena relación médico-paciente que incluye una oportunidad de que éste pueda expresar sus preocupaciones sobre problemas familiares o económicos o de salud, explorando las relaciones entre estos y los demás síntomas. En otras ayudas terapéuticas encontramos lo que es la relajación muscular, la biorretroalimentación y el ejercicio físico. La relajación muscular y la biorretroalimentación y la meditación son técnicas que ayudan a producir o a disminuir la ansiedad, dándole al paciente cierto grado de control sobre sus síntomas. En cuanto al ejercicio físico, es regular o una estrategia útil en estos pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, encontramos los antidepresivos. En cuanto a los antidepresivos, están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como están la paroxetina y el escitalopram, y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la duloxetina, milnacipram y venlafaxina. En cuanto a la paroxetina, sabemos que este es un potente y selectivo inhibidor de la recaptación de la 5-hidroxitriptamina o la serotonina, y se cree que su acción antidepresiva está relacionada con la inhibición específica de la recaptación de 5-HT en las neuronas cerebrales. En cuanto a su posología, encontramos que la dosis inicial recomendada es de 20 miligramos por día. De acuerdo a la respuesta del paciente, la dosis se puede incrementar 10 miligramos día o por semana hasta un máximo de 50 miligramos día. Otro grupo de medicamentos que se puede utilizar son las benzodiazepinas, en el cual encontramos las más destacadas, que son el diazepam, lorazepam y alprazolam. Son los medicamentos más precisos en esta entidad y tiene además una mayor evidencia de efectividad, aproximadamente un 70% mejora. De estos encontramos el diazepam, que es un ansiolítico benzodiazepínico de acción prolongada que actúa incrementando la actividad del ácido gamma aminobutírico o GABA al facilitar su unión con el receptor GABAérgico. Posee actividad hipnótica, anticonvulsivante, sedante, relajante muscular y amnésica. En cuanto a su posología y administración, encontramos que es por vía oral en adultos de 2 a 10 miligramos cada 6 o 12 horas o 5 a 10 miligramos cada 24 horas. Al acostarse, se debe administrar al acostarse. Ancianos y pacientes debilitados de 2 a 2.5 miligramos cada 12 a 24 horas, y en niños de 0.04 a 0.20 miligramos por kilogramo de cada 6 a 8 horas. Otro grupo de medicamentos utilizado es las azapironas, como la buspirona, que tiene un periodo de latencia de 2 a 3 semanas y por su vida media corta hay que administrar 3 veces al día. Su dosis oscila entre 15 a 30 miligramos al día. Se debe notar que la buspirona tiene eficacia limitada si se compara con las benzodiazepinas, en especial en pacientes que ya hayan recibido estos medicamentos previamente.
Bueno, continuando con nuestro tema, la depresión. Las depresiones son un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, disminución del disfrute, apatía y pérdida del interés, sentimientos de minusvalía, insomnio, anorexia e ideación suicida. A menudo se presentan síntomas de ansiedad y síntomas somáticos. En cuanto, hablando un poco de la historia, encontramos a este señor que se llama Kraepelin, que diferenció de la enfermedad maníaco-depresiva otras depresiones sin causa neuropatológica y por lo tanto, según él, no pertenecían a las enfermedades mentales y las denominó depresiones neuróticas reactivas. Así se configura la separación dualista entre depresiones de tipo bioquímico o enfermedad maníaco-depresiva, depresión endógena y psicótica, y de las de tipo psicógeno como depresión neurótica y exógena reactiva. Este dualismo ha sido criticado desde el principio y especialmente desde 1926 por el señor Mapotet y Sir Aubrey Lewis en 1934, que escribió que toda enfermedad es el producto de dos factores: el ambiente trabajando sobre el organismo, donde hay un gran número de combinaciones posibles de acuerdo a la dotación hereditaria individual, el entrenamiento y la constelación particular de los factores ambientales. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia puntual de los casos de depresión mayor en el Estudio Nacional de Salud Mental realizado en Colombia en el año 2003 fue de 1.9%. El riesgo que un individuo tiene a sufrir un episodio depresivo mayor durante su vida en Colombia es de 12.1%. La depresión mayor puede iniciarse a cualquier edad en promedio. De inicio está entre los 25 y 30 años. En cuanto a la clasificación, se dice que las clasificaciones actuales se dividen en depresiones de acuerdo a su patrón de presentación, como episodio único o recurrente y trastorno persistente. Posteriormente las subdividen o califican de acuerdo a la intensidad en leves, moderadas o severas, con o síntomas psicóticos. A continuación, este cuadro, que es de la clasificación de los trastornos depresivos, en donde hay una comparación del CI-10, que es la clasificación internacional de la enfermedad, y el DSM-4. Entonces encontramos que donde hay un trastorno depresivo mayor, puede haber un episodio único en el DSM, episodio depresivo, un episodio recurrente, en el otro igual trastorno depresivo recurrente, trastorno distímico, en el otro también trastorno persistente de ánimo o distimia, que es mayor a 3 años, y otros trastornos depresivos. En cuanto a su etiología, encontramos varias causas, pues encontramos lo que son las causas primarias y las causas secundarias. En cuanto a las causas primarias, encontramos los bioquímicos cerebrales, que esta teoría es la más popular, ya que se ha postulado los cambios de las monoaminas cerebrales como la noradrenalina, dopamina y serotonina. En cuanto a los cambios neuroendocrinos, los trastornos depresivos mayores parecen estar asociados a anomalías de la función neuroendocrina. Ciertos síntomas del síndrome clínico, como trastornos del humor, disminución de la libido, trastornos del sueño, del apetito, de la actividad autonómica, que sugieren disfunción hipotalámica. En cuanto a los trastornos neurofisiológicos, uno de los hallazgos más conscientes en el electroencefalograma del paciente cuando está deprimido es el del acortamiento de la latencia de los movimientos oculares o movimientos MOR durante el sueño. También se ha reportado disminución de los estadios 3 y 4 del sueño MOR, aumentando la actividad física y demás. En cuanto a las causas genéticas y familiares, el trastorno depresivo mayor es de 1.5 a 3 veces mayor en los familiares biológicos de primer grado en personas que sufren que en población general. Existe concordancia del 65% en los gemelos monocigóticos y solo un 14% en los disigóticos.
En cuanto a las causas secundarias, se dice que muchas drogas de uso común, como hipotensores, en enfermedades médicas psiquiátricas, pueden causar depresión. En cuanto a las drogas, se ha descrito que más de 200 que puedan causar depresión, como la supresión de ciertas, como las anfetaminas, los anorexiantes, pueden producir cuadros depresivos, lo mismo que sucede con la cocaína. En cuanto a las enfermedades orgánicas, cualquier enfermedad, especialmente las graves, puede causar una depresión como reacción psicológica. En cuanto a los trastornos neurológicos, los más importantes son los que producen degeneración neuronal tanto de la corteza como de las estructuras subcorticales, como el Alzheimer, la enfermedad de Huntington y el Parkinson. En cuanto a los trastornos endocrinos, se dice que los más importantes son los trastornos tiroideos, especialmente en el hipotiroidismo. En cuanto a los trastornos metabólicos, se ha descrito depresiones en la anemia perniciosa, la enfermedad de Wilson y la porfiria intermitente aguda, que esta es más frecuente con los trastornos psicóticos y fóbicos. En cuanto al cáncer, se dice que el carcinoma del cuerpo y cola de cabeza del páncreas frecuentemente produce cuadros depresivos. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, el infarto de miocardio puede producir una depresión. En cuanto a las enfermedades infecciosas, la influenza, la hepatitis, la brucelosis y el SIDA o la mononucleosis infecciosa con frecuencia causan depresión. Las enfermedades psiquiátricas, se dice que la esquizofrenia y el trastorno de pánico en su fase avanzada produce cuadros depresivos. Los medicamentos frecuentes asociados a la depresión están los analgésicos y antiinflamatorios como la indometacina, la fenibutasona, antibióticos como la griseofulvina, la isoniazida, el ácido nalidíxico y las sulfas. Los hipotensores como la clonidina, la metildopa, propanolol y reseperina. Los antipsicóticos, drogas cardíacas como digitálicos y procainamida, corticosteroides y ACTH como disulfán, levodopa y anticonceptivos. En cuanto a la presentación clínica, los pacientes deprimidos pueden dividirse en tres grupos, de acuerdo a la sintomatología que estos pueden tener. Encontramos los tres grupos como son predominio depresivo, predominio somático y predominancia de otros síntomas psiquiátricos. En cuanto al predominio depresivo, se encuentran los síntomas como son tristeza, vacío, llanto, minusvalía, culpa, intentos de suicidio, disminución de las actividades placenteras y disminución del placer. En cuanto al predominio somático, encontramos los trastornos de la homeostasis, problemas dolorosos, neurológicos y atómicos. Predominancia de otros síntomas psiquiátricos como son la ansiedad, el alcoholismo, la farmacodependencia y la hipocondriasis. En cuanto a la ansiedad, se dice que está experimentada como una agonía diferente a la producida por las ansiedades de la vida normal. Puede también acompañarse de síntomas del sistema nervioso autónomo, tales como sudoración de manos, palpitaciones, ahogo, sequedad de boca, bolo esofágico, sensación de vacío en el estómago y opresión del pecho. En cuanto al alcoholismo y a la farmacodependencia, aunque es más frecuente que estos cuadros produzcan una depresión secundaria, ya que a veces ellos son más una cara psíquica de la depresión primaria al ser tratada adecuadamente. La hipocondriasis es una manifestación común de una depresión subyacente. Un estudio revela que el 21% de un grupo de hipocondríacos sufrían primordialmente un cuadro depresivo y 2/3 de ellos mejoran con el tratamiento antidepresivo. Según los criterios diagnósticos de la enfermedad de depresión mayor, según el DSM-4, se dice que se clasifica estos por etapas como son en la etapa A, B, C y D.
Entonces, en cuanto a la etapa A, se dice que el signo o más de los 5 o más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el periodo de las mismas 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo, por lo menos uno de los síntomas o ánimo deprimido o pérdida del interés del placer. Entonces, aquí encontramos lo que son el ánimo deprimido por la mayor parte del día, interés o placer marcadamente disminuidos, pérdida o aumento de peso, insomnio o hiperinsomnio, agitación o retardo psicomotor, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimiento de minusvalía o culpa excesiva, capacidad disminuida para pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte o ideación recurrente de suicidio sin un plan específico. Continuando, encontramos la etapa B, que son los síntomas que causan sufrimiento clínico significativo o trastornos en el funcionamiento social. La etapa C, no se debe dar efectos de sustancia como droga de abuso o medicación o en la condición de hipotiroidismo. Los síntomas no son mejor explicados, en la etapa de los síntomas no son mejor explicados por el duelo, es decir, después de la pérdida de un ser amado. Los síntomas pueden persistir de 2 meses o más. En cuanto a la otra clasificación, se clasifica según un trastorno depresivo mayor, episodio único, episodio recurrente donde está leve, moderado y severo, episodio melancólico, depresión atípica o distimia. En cuanto al trastorno depresivo mayor, este se caracteriza por la presencia de uno o más episodios depresivos mayores, sin historia de episodios maniáticos mixtos o de tipo hipomaniáticos. En cuanto al episodio único, solo se presenta un episodio depresivo mayor. En cuanto al episodio recurrente, ahí está leve, moderado y severo, severo con o sin características psicóticas. En cuanto a la distimia, a la depresión melancólica, pérdida del placer, falta de placer, depresión peor por la mañana, despertarse en la madrugada agitado o desesperado, con anorexia o culpa. En cuanto a la depresión atípica, reactividad anímica, aumento de peso, hipersomnia o parálisis de plomo. En cuanto a la distimia, se caracteriza por ser deprimido crónico, duración mínima de 2 años, anorexia, insomnio, fatiga, baja autoestima o desespero. En cuanto a otros trastornos depresivos, encontramos lo que son los trastornos disfóricos premenstruales, en donde la mayoría de los ciclos menstruales del año anterior han presentado depresión, ansiedad o labilidad emocionales marcadas. Ocurre durante la última semana de la fase luteínica y remite en unos pocos días después del inicio de la menstruación. En un trastorno depresivo menor, el episodio dura por lo menos 2 semanas, pero tiene menos de 5 ítems. Depresión breve recurrente llena los criterios sintomáticos, pero dura menos de 2 semanas, generalmente de 3 a 5 días. En cuanto al diagnóstico, un estudio encontró que los médicos generales solo diagnosticaron correctamente el 36% de los pacientes deprimidos que entrevistaron. Además, diagnosticaron 19% de depresiones en pacientes que no estaban deprimidos. Esto se debe a que quizás en la mayoría de las depresiones, el 70% aproximadamente, se presentan con síntomas o máscaras orgánicas o psiquiátricas. Es importante en el diagnóstico tener una buena anamnesis en donde se va a evaluar la sintomatología para clasificar el tipo de depresión que tiene el paciente. En cuanto a una evaluación de ideas suicidas, aquí encontramos las ideas suicidas como tiene ideas negras en la cabeza, ha pensado que estaría mejor muerto, ha pensado en morir, ha pensado en quitarse la vida, ha pensado en algún procedimiento concreto. En cuanto al tratamiento, encontramos varios medicamentos en donde están los medicamentos tricíclicos
y tetracíclicos. Aquí encontramos varios medicamentos. Entonces, estos medicamentos que están en letra negrita son los medicamentos que no están disponibles en Colombia, En cuanto a la nortriptilina, se dice que ese es un medicamento que no está disponible en Colombia si lo encontramos en Colombia, está en combinación con antipsicóticos, al igual que la doxepina. Encontramos la presentación y la dosis. Estos antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos es un grupo con el que se tiene mayor experiencia en el tratamiento de la depresión. El tratamiento se inicia en el caso de la imipramina o tofranil y la amitriptilina o triptanol con unas dosis de 25 a 50 miligramos diarios y se aumentan en dosis de 25 cada 2 a 3 días hasta llegar a los 150 miligramos día máximos en 2 o 3 dosis. Estos medicamentos no se utilizan ya que actúan sobre muchos neurotransmisores y durante la depresión solo actúan los transmisores o los neurotransmisores como la noradrenalina y serotonina. Estos tricíclicos y tetracíclicos causan sedación, hipotensión y alteraciones cardíacas. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina encontramos lo que son la fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, paroxetina y citalopram. Este grupo es el más nuevo, que se caracteriza por inhibir más selectivamente la recaptación de serotonina que la de la noradrenalina. En general, tienen las mismas indicaciones y efectividad que los antidepresivos tricíclicos. Sus efectos secundarios más comunes son escasos, aunque pueden ser cardiovasculares o colinérgicos, como náuseas, diarrea, cefalea, nerviosismo e insomnio. En cuanto a la fluoxetina, el Prozac se inicia con una dosis de 20 miligramos al desayuno para minimizar el insomnio. Si a las 3 semanas no ha mejorado, se puede aumentar a 40 y a las 6 semanas se puede llegar hasta 60 u 80 microgramos. En el caso de la sertralina o el Zoloft, la misma técnica iniciando con 50 miligramos y llegando a un máximo de 200 miligramos diarios. Este debe ser mínimo de 6 a 8 meses el tratamiento. En cuanto a los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y duales, encontramos lo que son reboxetina, venlafaxina, mirtazapina y milnacipran. Los efectos adversos de estos medicamentos son la crisis hipertensiva y la sedación. Actúan en la noradrenalina, serotonina y muy poco en la dopamina. Inhiben la recaptación de dopamina y de noradrenalina. Otros antidepresivos encontramos lo que son la trazodona, la nefazodona, el bupropión, sulpiride y amisulpiride. En cuanto a la trazodona, es una triazolopiridina con pocos efectos anticolinérgicos y al parecer sin cardiotoxicidad. La venlafaxina o el eflexor inhibe la recaptación de norepinefrina, la serotonina y a menor grado la dopamina. Por esta razón, por inhibir potencialmente la de la serotonina, tiene un perfil de efectos secundarios muy parecidos a los inhibidores de la recaptación de serotonina. Los efectos adversos de estos medicamentos pueden ser gastrointestinales como náuseas, mareos, vómitos, pacientes con depresión y con más agresión. Muchas gracias.